La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá qué tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, conocido como el discurso apostólico, discurso misionero. Y hoy el Señor hace un nuevo anuncio para aquellos que decidamos seguirle, para aquellos que decidamos aceptar este reto de predicar su reino a todos los pueblos. Y el anuncio son las persecuciones. Es admirable la sinceridad, la transparencia del Señor. No está con pañitos de agua tibia. Nos habla claramente. Seguirlo es difícil. Y será difícil y tendrá como consecuencia muchas veces las persecuciones por anunciar el reino de Dios. Pero para esto el Señor nos invita a tener confianza en Él. Cuando Él nos habla de las persecuciones, a la vez nos está diciendo: no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. El Espíritu les irá revelando cómo actuar frente a cada circunstancia. No tengan miedo. Pero sobre todo el Señor dispuesto a ayudarnos con dos cosas fundamentales. Por un lado, la humildad que consiste en la lealtad, en la sinceridad, en la fidelidad. Sean humildes como las palomas, dice el Señor. Pero a la vez nos da ese don maravilloso de la sagacidad. ¿Y qué es la sagacidad? En este contexto del Evangelio de San Mateo significa el don del Espíritu Santo que nos va a dar esa prudencia para poder obrar frente a cada circunstancia, especialmente las circunstancias difíciles. No se debe confundir con la malicia humana. Esa sagacidad no es la malicia, es el discernimiento del Espíritu para poder enfrentar cada prueba que se nos va a presentar por anunciar la palabra, por anunciar el reino de Dios. Esa sabiduría, ese discernimiento, esa fortaleza que Dios nos va a dar para poder sortear, para poder ver cada situación y cómo enfrentarla para salir victorioso, y sobre todo que se pueda cumplir con el anuncio del reino de Dios. Y finalmente, mis hermanos, con todo esto, anunciándonos las persecuciones, invitándonos a que seamos humildes, a que seamos sagaces, ya entendemos de qué forma, nos invita a ser optimistas. Que en otras palabras, pues es la esperanza, mis hermanos. Sí, a pesar de las circunstancias difíciles, de ver las persecuciones, los obstáculos, las pruebas, dice el Señor, incluso en la misma familia se nos van a poder presentar persecuciones. Atentos a eso. Seamos optimistas, tengamos esperanza, porque en definitiva estamos sirviendo al reino de Dios. No nos estamos anunciando a nosotros mismos. Somos esas vasijas de barro en la cual el Señor ha depositado su gracia y nos hace instrumentos de su reino. A Él lo anunciamos y a Él lo predicamos siempre. Que María Santísima, nuestra Madre, ella que supo ser obediente a su Hijo Jesús, interceda por nosotros y como ella nos permita permanecer, perseverar en el anuncio del reino de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.
Oye, no te vayas, no olvides compartirlo con tus amigos.